Buenas. Bienvenidos a este nuevo video número 6 de la serie Filosofía Hermética, Principios Metafísicos, sobre el libro del Kybalión. Muy importante enseñanza dada en el siglo XX, que hasta el día de hoy influye en muchos círculos. Bien. Los videos, hay quienes los están viendo en orden, y si no los tienen ahí, en la lista de reproducción de metafísica de este canal, Mariano C. Mariano con C mayúscula. Bueno, no sé, digamos, respecto a mi persona, soy un estudiante de la luz. Tengo algunos conocimientos, algunos estudios académicos y también de tipo esotérico, y me gusta compartirlos, por eso hago estos videos. Tratar de volcar lo que siento, lo que pienso, lo que he estudiado, lo que he experimentado, y compartirlo con el que le interesen estos temas. Estoy un poquito con tos, así que disculpen si por momentos toso, pero bueno, estoy tomando un medicamento ahora para estar mejor. Pero quería hacer el video y a ver si me da la salud. Para seguir con la continuidad, ¿no?, de los videos que vengo haciendo. Bueno, les quiero contar que hoy vamos a ver un tema que es un tema filosófico, que tiene que ver con algo con que yo suelo a veces encarar, incluso las clases que doy a mis alumnos. Les digo, por ejemplo, una pregunta, a ver qué concepto tienen sobre la realidad, y les pregunto, ¿qué es la realidad? Había un libro que me dieron en la facultad hace años que se llamaba así, ¿es real la realidad?, que pertenecía a Paul Watzlawick, que es un psicólogo sistémico de Estados Unidos, muy conocido. Y ahí plantea que a veces, desde el punto de vista de la percepción, varía mucho los conceptos de realidad que tenemos. Y lo que para uno es real, para otro es un error, una confusión, o algo falso o mentiroso. Y así es toda una gradación de cosas, ¿no? Bien, lo que vamos a ver ahora es un concepto, desde el punto de vista de la filosofía esotérica. Vamos a ver cómo se entiende esto de el universo es una creación mental en la mente del todo. Si el universo es una creación mental, significa que es una ilusión, o un pensamiento, o una imagen, por lo tanto no es algo real en sí, porque tendemos a pensar que lo que es mental no es real, porque está pensado, por lo tanto está imaginado, o sea, no existe necesariamente en la realidad. ¿Y qué es la realidad? Pensamos que la realidad es lo material, lo físico externo que captamos con los 5 sentidos. Ese prejuicio atraviesa toda la edad moderna hasta el presente, edad contemporánea y posmoderna, con un gran impacto de la ciencia, que tiene ese basamento o esa concepción materialista. Es decir, es real lo que experimento a través de los 5 sentidos. Esto tiene un basamento en la filosofía de John Locke, David Hume, George Berkeley y demás filósofos llamados empiristas, empezando por Francis Bacon en el siglo XVII, un poco antes, en el año 1500, siglo XVI más bien, comienza la filosofía inglesa, que a su vez tenía antecedentes en Roger Bacon en la Edad Media. Otro filósofo que estaba en la línea de alguien muy importante, que podemos decir también inglés. Hay todo un alineamiento de pensamiento inglés que cree más en los sentidos y en la experiencia que en la racionalidad de las cosas.
es decir, la mentalidad de las cosas. Por ejemplo, William of Ockham, otro filósofo importante, del cual siempre se habla de la navaja de Ockham, muy famoso. El que pudo ver El nombre de la rosa va a encontrarse con William de Baskerville, el personaje de Humberto Eco, que hace siempre referencia a mi amigo de Ockham, por lo menos en la novela, ¿no? Porque justamente era un filósofo inglés, era en este caso un sacerdote de la novela. Es la escuela empirista que se llama, por la experiencia, empiría del griego experiencia. Entonces ahí se cree mucho que lo que puedo experimentar con los sentidos es real, lo que no puedo experimentar a través de los sentidos, y ahí surge el gran prejuicio llamado cientificista también, y que está conectado también con cierto mecanicismo, que ya también tenía Descartes y después Newton, el físico, la idea de que todo funciona como una maquinaria de relojes, y que básicamente ese mecanismo puede ser explicado en términos como si fuera un engranaje, el universo de causas y efectos, cosas que mueven a cosas. Esa es una experiencia externa. Ahora hay una experiencia interna en la cual todo está conectado como si fuera un ser vivo, orgánico y total. En ese caso no existe esa cosa de aparatos o cosas conectadas que se empujan unas a otras, sino que todo es una unidad que funciona en totalidad, ¿no? Por ejemplo, ese modelo en la psicología lo aplicó la Gestalt. Bueno, para no extenderme demasiado en la introducción, vamos a ir al texto directamente y a ver cuál es la sabiduría hermética. Todo lo que es la sabiduría hermética o quién es Hermes lo tengo explicado en los videos anteriores que pueden buscar en mi canal bajo el nombre, ahora lo denominé filosofía hermética. 1, 2, 3, 4, 5 y este es el 6. A ver, entonces vamos a empezar con la lectura diciendo, capítulo número 6, vamos a ver lo que es paradoja divina. A ver, dice el Kybalión, o explica algo que es la paradoja divina. ¿Qué es una paradoja? Algo que es y no es, o que es imposible porque se contradice, y es como que existe pero no se puede entender porque, digamos, de alguna manera niega y afirma a la vez. Eso es una paradoja. Entonces, dice así: el sabio a medias, reconociendo la irrealidad, para poder entender la irrealidad del universo, que yo voy a leer ahora, tienen que haber visto los videos anteriores, porque si no sería muy largo tener que volver a explicar el hecho de la idea de que el universo es un pensamiento del todo. El todo es aquello que llamamos Dios o el absoluto. Entonces parece ser que el universo no es tan real, por lo menos para el todo no lo es. Entonces vuelvo con la lectura. Dice, el sabio a medias, reconociendo la irrealidad relativa del universo, se imagina que puede desafiar sus leyes. Ese no es más que un tonto vano y presuntuoso que se estrellará contra las rocas y será aplastado por los elementos, en razón de su locura. El verdadero sabio, conociendo la naturaleza del universo, emplea la ley, con mayúsculas, contra las leyes, las superiores contra las inferiores, y por medio de la alquimia transmuta lo que no es deseable en lo valioso, y de esta manera triunfa. Esto lo vemos en el capítulo 3 de mis videos, el video número 3, que habla de la alquimia mental. La maestría consiste no en sueños anormales, visiones o imágenes fantasmagóricas, sino en el sabio empleo de las fuerzas superiores, escapando así de los dolores de los planos inferiores, vibrando en los más elevados. La transmutación, no la negación presuntuosa, es el arma del maestro. Entonces, el sabio hermético no va, el esoterista, el ocultista, el iniciado, no va a trabajar diciendo nada es real, hago lo que quiero, listo. Total, puedo volar, tirarme por un edificio.
obviamente se mata, o por lo menos en ese sueño que es la realidad, desaparece por lo menos el cuerpo físico. Digamos, queda reventado como puré, como, sí, como, como una mermelada, en el piso, digamos. Pero si tiene conocimiento de las leyes y la ley contra las leyes, la ley como si la constitución respecto a las leyes de un país es la ley. Bien, hay una constitución, un espíritu de las leyes que está en la mente divina y que acá se está dando cuál es. Conociendo ese principio o esos principios, como estamos viendo estos 7 principios, uno puede empezar a regular las cosas. Y entonces hace lo que a cualquiera le parece magia o milagros o cosas imposibles, como hacían los grandes adeptos, como Jesús, como Buda, como Krishna, como los grandes iniciados, como Pitágoras, como Hermes, como Amonio Sacas y tantos otros muy conocidos, que hacían proezas, y las hacen aún hoy, pero obviamente no son del conocimiento público porque estamos en una especie de era todavía donde estas cosas están restringidas y donde quien realmente llega a ese nivel de adeptado, de conocimiento, no lo hace, no lo utiliza ni lo desperdicia, porque cada cosa que se hace prodigiosa en este sentido, cada acción taumatúrgica o teúrgica no puede hacerse sin un gasto de energía, que es una energía sagrada muy importante dada a nosotros. A veces implica mucha esa energía y que eso tiene un coste y digamos, hay que dar cuenta de esa energía. Entonces, por eso es que quien realmente maneja estos poderes nunca los va a mostrar en público o para hacer alarde de los mismos, sabiendo la importancia que tiene su uso y la responsabilidad que tiene por el mismo. Entonces, hay quienes han estado cerca de estos seres y han contado ciertas experiencias, ¿no?, de los grandes maestros espirituales o los grandes seres de cierto grado de desarrollo. Muy bien. Espero que se vaya entendiendo más o menos. Entonces, usar la ley contra las leyes. Vamos a ver qué quiere decir esto de usar la ley contra las leyes. ¿Y cómo es esto de la transmutación? Esa es la paradoja del universo, la que resulta del principio de polaridad. Principio, que ese yo lo expliqué en otro momento y ya lo vamos a profundizar más adelante, porque vamos a ver todos los principios uno por uno bien desarrollados, pero dice, es el principio que se manifiesta, el de polaridad, cuando el todo empieza a crear. O sea, hay dos polos, lo real y lo irreal. Aunque para el todo infinito, el universo, sus leyes, sus poderes, su vida, sus fenómenos, son como cosas contempladas en el estado de meditación o en sueño, el universo debe ser tratado como real y la vida, las acciones y los pensamientos deben estar basados en ello. Acordemente, si bien se tenga un claro conocimiento y realización de la verdad superior, cada uno respecto a su propio plano y leyes. Voy a cortejar el texto que tengo en computadora, porque también tengo la fotocopia del libro. Bueno, porque quería ver una palabra, pero está bien. Dice así: cada uno respecto a su propio plan y leyes. Si el todo hubiera imaginado un universo real, sería desastroso para este.
porque entonces no podría ascenderse de lo inferior a lo superior. El universo se habría convertido en una cosa fija, inmóvil, y el progreso resultaría imposible, porque es todo duro, digamos, está ahí, inamovible. Y si el hombre, por su parte, debido a su media sabiduría, actúa y vive y piensa en el universo como si fuera un sueño, parecido a sus propios ensueños finitos, hay errores en el texto, por eso corroboro, porque dice parecido a sus propios ensueños, claro, como si fuera un sueño nuestro, pero el de Dios o del todo es un universo, un sueño infinito, podría decirse, o gigantesco, inconcebiblemente complejo y profundo y grande, que es todo lo que existe. Ese es el sueño de Dios. Así se convertirá efectivamente para él. Repito esta frase. Y si el hombre, por su parte, debido a su media sabiduría, actúa y vive y piensa en el universo como si fuera un sueño, o sea, sabe que es un sueño, acuérdense de la película Matrix, que es la mejor que se hizo al respecto, así se convertirá efectivamente para él. Y al igual de un cadáver que caminase, se encontrará dando vueltas y más vueltas en un círculo, sin hacer el menor progreso, y siendo forzado por último a despertarse y vivir por las leyes naturales que él hubiera olvidado. Conservad siempre la mente fija en la estrella, pero mirad donde ponéis los pies, no vayáis a hundirlos en algún abismo. Ojo con esto de que nada es real, que es tan común verlo en el hinduismo, en las religiones, en el budismo, en la nueva era, en New Age. No, porque todo es una ilusión. Ojo, acá los sabios dicen, ¿cómo es que vas a entender que las cosas no son reales? Mirad donde ponéis los pies, no vayáis a hundirlos en algún abismo. Recordad la paradoja divina que afirma que si bien el universo no es, sin embargo es. Fíjense esta paradoja, ¿no? Si bien el universo no es, ¿por qué no es? Porque es algo mental. ¿Pero para quién? Para el todo. Para el absoluto, el universo es relativo. Para nosotros que somos parte de ese sueño, el universo es real. En ese sentido, el universo es. Recordemos siempre los dos polos de la verdad, lo absoluto y lo relativo. Guardémonos de las verdades a medias. Acuérdense que siempre hay como dos polos, lo absoluto, que es el todo, y todo lo que viene después, que es relativo, su pensamiento, su creación. Lo que los hermetistas conocen como ley de la paradoja es un aspecto del principio de polaridad. O sea que estamos dentro del principio de polaridad en el tema de la paradoja de lo absoluto y lo relativo, o de si Dios es o no es, o más que nada si el universo es o no es. Las escrituras herméticas están llenas de toda clase de referencias respecto a esa paradoja. Que se descubre en todos los problemas de la vida y del ser. Los instructores están siempre batallando para impedir que sus estudiantes omitan el otro lado de cualquier cuestión, y sus recomendaciones se dirigen especialmente a los problemas de lo absoluto y de lo relativo.
Repito esta frase. Los instructores están siempre batallando para impedir que sus estudiantes omitan el otro lado de cualquier cuestión y sus recomendaciones se dirigen especialmente a los problemas de lo absoluto y de lo relativo, que tanto confunden a los estudiantes de filosofía y que obligan a tantos a obrar y a pensar contrariamente a lo que se conoce como sentido común. Imagínense que uno pensara que uno es Dios o que uno puede ver las cosas como Dios desde el absoluto y dijera, bueno, nada es real. Y sería terrible, porque esa persona sufriría tremendos accidentes o las peores cosas, porque no se daría cuenta que él no es el absoluto, no está en el punto de vista del absoluto. Y desde su punto de vista, que es relativo, de la manifestación, el universo es real, muy real. Que tanto confunden a los estudiantes de filosofía y que obligan a tantos a obrar y a pensar contrariamente a lo que se conoce como sentido común. Recomendamos mucho a nuestros estudiantes el que se aseguren de haber comprendido bien la paradoja divina de lo absoluto y lo relativo, evitando el ser hipnotizados por el falso miraje de la verdad a medias. Eso está en el principio de polaridad, ¿no? Toda verdad es media verdad. Desde este punto de vista ha sido escrita esta lección. Leedla cuidadosamente, dice la cátedra inicial, ¿no? Bueno, espero se vaya entendiendo por ahora más o menos los conceptos. La primera idea que se le ocurre al pensador que ha comprendido y realizado la verdad de que el universo es una creación mental del todo, es la de que el universo y todo cuanto éste contiene son una pura ilusión. Ahí está la cuestión. Repito esta frase. La primera idea que se le ocurre al pensador que ha comprendido y realizado la verdad de que el universo es una creación mental del todo, como lo explicamos en el video 4, en el video 5, es la de que el universo y todo cuanto éste contiene son una pura ilusión, una irrealidad contra cuya idea se revuelve instantáneamente. Claro, ¿cómo? Entonces quiere decir que nada es real. Ahí viene la paradoja. Porque todo es mental. Como ahora dicen esa frase bromísticamente, es psicológico. O sea, te cortas una pierna, no, pero es psicológico. Es un chiste, ¿no? Pero esto, al igual... ya empezamos con la tos. Pero esto, al igual de otras grandes verdades, debe ser considerado desde los puntos de vista absoluto. El universo es, por supuesto, una ilusión. Fíjense. Bueno, tiene errores, lamentablemente. Voy a ver si lo leo del texto, porque ¿saben qué? Estoy notando que el texto de internet, hay que tener cuidado con los libros de PDF o Word, porque vienen con errores a veces. No vienen... Cuando uno los coteja con el texto original, que yo lo tengo acá, hay palabras que faltan o sobran. Así que voy a seguir acá. Voy a seguir leyendo del texto. Dice así, o sea, del texto que tengo en papel. Bueno, dice, al igual de otras grandes verdades, debe ser considerado desde los puntos de vista absoluto y relativo. Desde el punto de vista absoluto, el universo es, por supuesto, una ilusión, un sueño, una fantasmagoría. Si se compara con el todo en sí mismo, fíjense, si se compara con el todo,
que dijimos que el todo es el absoluto, el universo es algo que es, pero no es, porque es relativo, o sea, no es tan real, digamos, no lo es. Esto lo reconocemos nosotros mismos cuando hablamos del mundo como de un sueño que va y viene, que nace y muere, desde el momento en que todo lo que es mudable, que cambia, que es finito e insubstancial, debe estar ligado, todo lo que cambia, todo lo que nace, todo lo que muere, desde el momento que todo lo que es mudable, es decir, que se transforma, que cambia, que se mueve, que es finito e insubstancial porque no permanece, debe estar, ¿no?, ligado a la idea de un universo creado, cuando se compara con el todo mismo, no importando cuál puede ser nuestra creencia respecto a la naturaleza de ambos. Es obvio que toda esta creación es relativa por todo lo que decimos que cambia, que se muda, que es y no es, que desaparece, que se transforma. O sea, no tiene permanencia, no tiene sustancia. Por eso es relativo en cierta medida y por eso es irreal en cierta medida, tal cual lo explicaba Platón, ¿no? Quien conoce la filosofía platónica sabe. Le decía, este mundo es un mundo de apariencias, de copias falsas o copias imperfectas, de cosas sensibles que se mudan permanentemente porque vos las ves de una manera y al tiempo ya no son la misma. Y ni hablar si las viéramos en muchos miles de años, ¿sí? No habría nada, no habría ni un sol siquiera. El sol desaparecería también. Por lo tanto, ¿qué hay de permanente en este mundo? Nada. En este universo, nada. Todo cambia. Esto es metafísica pura, ¿no? Dice, no importando cuál puede ser nuestra creencia al respecto, filósofos, metafísicos, científicos y teólogos, o sea, la filosofía, la metafísica, la ciencia y la teología, todos están de acuerdo sobre este punto. Y esta concepción se encuentra en todos los sistemas filosóficos y religiosos, así como en las respectivas teorías de las escuelas metafísicas y teológicas. Las enseñanzas herméticas no predican la insubstancialidad del universo en términos más fuertes que los que os son más familiares, que ya los estudiantes han visto en otros sistemas de pensamiento. Aunque la exposición del asunto pueda pareceros algo más contundente. Todo cuanto tenga un principio y un fin, en cierto sentido, debe ser irreal e ilusorio. Y el universo se encuentra en este caso, que tiene un comienzo y un fin, sea cual sea el sistema de las escuelas de pensamiento, de todas las escuelas esotéricas, espirituales y tradiciones religiosas. Siempre está esta idea del universo, no tiene carácter absoluto, no tiene carácter real en el sentido de permanecer, no permanece. Y lo vemos permanentemente. Es decir, lo único que permanece es el cambio, por lo tanto no hay nada en ese universo que sea real desde el punto de vista filosófico. Desde el punto de vista absoluto, nada hay real. O sea, desde el todo
Nada de eso es real. Excepto el todo mismo. Es como decir, cuando yo imagino, por ejemplo, cosas, ¿no? Personajes de una novela. Hago una película, como, no sé, Star Wars. Y yo me imagino los personajes. Y la princesa Leia, y Luke Skywalker. Todo eso está en mi cabeza. Nada de eso existe. Independientemente del celuloide. Entonces, o sea que es la concepción mental de George Lucas. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que quién es real? George Lucas y sus pensamientos. Lo mismo puede decirse de Los Miserables de Víctor Hugo o de La Guerra y la Paz de León Tolstoy o cualquier otra obra donde los personajes fueron ideados por alguien en su cabeza. Pueden estar inspirados en cosas vividas. Pero ¿qué tenemos de real? Tenemos en real a León Tolstoy. El ser de carne, hueso y mente, el sujeto, el existente, Tolstoy. Y de su cabeza brotó todo. La Guerra y la Paz, Ana Karenina, Resurrección y todas las novelas que él escribió y cuentos. ¿Sí? En este caso, ¿el universo es real? Y bueno, lo real es el todo, que es el absoluto, o Dios, y todo lo que existe no es más que un pensamiento o una cosa brotada de la mente del todo, o sostenida dentro de la mente, como están los personajes, por ejemplo, de una novela. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces acá tenemos dos puntos de vista. ¿Dónde estamos? ¿En el absoluto o en el relativo? Desde el absoluto nada es real. Desde lo relativo todo es real. ¿Y dónde estamos nosotros? Y, ojo, hay que pensar, porque nosotros todavía no estamos unidos al absoluto. No hemos trascendido la evolución para decir, bueno, ya está. Yo ya no estoy sometido más a ninguna de las limitaciones y ya soy uno con Dios y el absoluto. O sea, soy Dios y hago lo que quiero. Para eso tenés que hacer un recorrido de las leyes, aplicando las leyes cósmicas. Desde el punto de vista absoluto, nada hay real excepto el todo, no importando los términos que empleemos al pensar sobre ello o al discutirlo. Bien sea que el universo haya sido creado de materia, o bien que sea una creación mental en la mente del todo, es. O sea, también si lo vemos como materia no es real, porque un día está y otro día no está más. Vaya a saber cuánto pasa, pero en un momento no va a estar más. Entonces, es insustancial, mudable, sujeto al tiempo, al espacio. Acuérdense que todo eso ya lo teorizó Einstein, que dice que todo eso es relativo. Al cambio. Debemos comprender y sentir bien esto antes de pensar y examinar la concepción hermética de la naturaleza mental del universo. Examinad cualesquiera otras concepciones y ved si existe alguna que no lo admita. O sea, estudien algunas otras filosofías, de las tradicionales, de las antiguas, de las metafísicas, profundas, de las grandes tradiciones espirituales, y les van a decir exactamente lo mismo con palabras distintas. Por ejemplo, en la China el Tao es el todo. El Tao es aquello que está detrás de los fenómenos. El Tao es lo que permanece, lo que es al principio y al final. Todo lo demás no. Solo el Tao. ¿Sí? Por dar un ejemplo. Después podemos ir a cualquier otra filosofía. Es bueno hacer filosofía comparada y religión comparada y ciencia comparada, porque ahí uno empieza a encontrar que todo tiene un sentido o un hilo conductor. Más el punto de vista absoluto muestra únicamente un solo lado de la cuestión. Claro, el hecho de que nada existe o que nada es real.
siendo el otro el aspecto relativo de la misma. Las verdades absolutas han sido definidas como las cosas tal como las conoce y las ve la mente de Dios, mientras que las verdades relativas son las cosas tal como la más elevada razón del hombre las comprende. La más elevada idea o pensamiento de un hombre de la más alta mente, el más alto pensamiento de un ser humano es relativo. Es una media verdad. ¿Se entiende? Ahí hay una limitación. No llegamos a la verdad absoluta. Tendríamos que ser el todo para eso. Y de esta manera, mientras que para el todo el universo debe ser ilusorio e irreal, un simple sueño o resultado de la meditación, sin embargo, para las mentes finitas que forman parte de ese universo, y mirando a través de las mortales facultades, el universo es ciertamente real, o sea, para nosotros. Y así debe ser considerado. Al reconocer así el punto de vista absoluto, no cometeremos el error de ignorar o negar los hechos y fenómenos del universo, tal como se nos presentan ante nuestras facultades mortales. No somos el todo, recordémoslo. O sea que este capítulo nos ubica en la posición donde debemos empezar a trabajar. Voy a seguir la lectura, dice así. Para emplear ilustraciones familiares, podemos reconocer el hecho de que la materia existe para nuestros sentidos, y haríamos muy mal si así no la reconociéramos. Y a pesar de ello, nuestra mente finita reconoce la verdad científica de que no hay tal materia desde el punto de vista de la ciencia, y que lo que llamamos materia no es más que un agregado de átomos. Bueno, esto es muy importante. Me interesaría retomar este concepto. Vamos a repetir. Dice, para emplear ilustraciones familiares podemos reconocer el hecho de que la materia existe para nuestros sentidos, y haríamos muy mal si así no lo reconociéramos. Y a pesar de ello, nuestra mente finita reconoce la verdad científica de que no hay tal materia. O sea, nosotros vemos la materia, ¿verdad? Pero nuestra mente, y este libro fue escrito hace mucho tiempo, hace 100 años o más de 100 años, ustedes fíjense que todavía no había avanzado tanto la teoría atómica, la física cuántica. Hoy ya está confirmado, no hay materia. Sin embargo, ¿podemos negar la materia? La vivimos, la vivenciamos. No hay tal materia desde el punto de vista de la ciencia, que lo que llamamos materia no es más que un agregado de átomos los cuales a su vez no son más que unidades de fuerza. Miren esto, es fuerza, agrupadas, que llamamos electrones o iones, vibrando constantemente con movimiento circular y vibrando. Golpeamos una piedra y sentimos el impacto, parece ser real, y a pesar de ello, sabemos que no es más que lo ya expuesto. Átomos vibrando, como yo digo, vórtices de energía. ¿Sí? Vibrando. Eso es. Pero recuerden que nuestro pie, que siente el golpe mediante la intervención del cerebro, es similarmente materia. Recuerden que nuestro pie, que siente el golpe mediante la intervención del cerebro, es similarmente materia, también, como la piedra, constituida por electrones a ver, cuando veo un error siempre corroboro con el texto. Dice, recordemos que nuestro pie, que siente el golpe mediante la intervención del cerebro, es similarmente materia constituida por electrones, y porque de esa materia está también hecho nuestro cerebro. O sea,
De esa materia misma está hecho la piedra, el pie y el cerebro. Y por último, si no fuera por la mente, no sabríamos nada, ni del pie, ni de la piedra, absolutamente. Además, el ideal que un artista o un escultor tratan de reproducir en el mármol o en el lienzo les parece muy real. Igualmente sucede con los personajes que crea la mente de un autor teatral, quien trata de expresarlos para que los demás puedan reconocerlos. Por ejemplo, Shakespeare, ¿no? O Chekhov. Y si esto fuera cierto en el caso de nuestras mentes finitas, o piensen, no sé, la gente es menos culta en una novela, de estas de la tarde, de la televisión. Uno cree todo lo que está viendo porque como que se fusiona con esos personajes, tal como los pensó el escritor de la novela. ¿Sí? Y así vivimos la vida nosotros, identificados con los personajes que nos rodean y que somos y con las cosas, tal como las vivenciamos a través de los sentidos. Y si esto fuera cierto en el caso de nuestras mentes finitas, ¿cuál sería el grado de realidad de las imágenes mentales creadas en la mente del infinito? Imagínense, si nosotros nos imaginamos todo eso y nos parece real, en una novela o en el cine, o en una obra de teatro, imagínense cómo será si un ser infinito, el absoluto, piensa esa novela. Y es esto que vivimos nosotros. O para los mortales este universo de mentalidad es cierta, dice, para los mortales este universo de mentalidad es ciertamente muy real. Es el único que jamás podremos conocer, aunque nos elevemos de plano en plano cada vez más alto. Para que lo pudiéramos conocer de otra manera, por experiencia actual, tendríamos que ser el todo mismo. Es muy cierto que cuanto más nos elevamos en la escala, tanto más cerca nos encontraremos de la mente del Padre. Fíjense. O sea, no salimos del universo, ¿eh? La única manera de salirse del universo es ser el todo. Y no somos el todo. Es muy cierto que cuanto más nos elevamos en la escala, tanto más cerca nos encontraremos de la mente del Padre, y tanto más evidente se hace la naturaleza ilusoria de las cosas finitas. Los seres más elevados trascienden, como por ejemplo Jesús camina sobre las aguas, porque tiene, como en la película Matrix, tiene la clara concepción de que eso no es del todo real. Es decir, ya se está elevando a un plano de mentalidad que está por encima del universo físico. Pero hasta que el todo no nos absorba finalmente dentro de él, que es la respiración de Brahma cuando volvamos, no se desvanecerá esa visión. De manera pues que no necesitamos basarnos en esa ilusión. Reconozcamos más bien la verdadera naturaleza del universo y tratemos de comprender sus leyes mentales, esforzándonos en emplearlas en la forma más efectiva para nuestro progreso ascendente en toda la vida conforme vamos viajando de un plano a otro del ser. Las leyes del universo no dejan de ser leyes de hierro, porque sean de naturaleza mental. Todos, excepto el todo, están sujetos a ellas. Todos. Lo que está en la infinitamente del todo es real. Solo un grado menos, fíjense que es real, lo que está en la infinitamente, solo un grado menos que la realidad misma que constituye la naturaleza del todo. O sea que hay realidad, sí, pero un grado menos que el todo, que es más real. ¿Se entiende? No nos sintamos, pues, inseguros o temerosos. Sintámonos firmemente sostenidos en la mente infinita. Y nada existe que pueda dañarnos o causarnos miedo. No hay poder alguno fuera del todo que pueda afectarnos. Podemos permanecer tranquilos y seguros. Y en esta realización, una vez alcanzada, existe una plenitud de seguridad y calma. Entonces dormiremos serenamente sobre la firmeza inconcebible
de lo profundo y descansaremos seguramente sobre el océano de la mente infinita que constituye al todo. En él ciertamente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Esta es una frase bíblica, una frase que dijo San Pablo, que escribió en una de las cartas, o no sé si en la obra que, en la carta a los hebreos, creo. Bien, a ver, ¿qué nos falta ver? Bastante. Vamos a escuchar un poco de música y seguir. Esperamos se vaya entendiendo esto, todo lo que decimos, ¿no? Unos matecitos para aclarar el garguero. La materia no es menos materia para nosotros mientras permanezcamos en ese plano. Aunque sepamos que no es más que un agregado de partículas de fuerza o electrones que vibran rápidamente, girando unas en torno de otras, en la formación de los átomos. Pero eso no quiere decir que no si nos pegan un martillazo, nos revientan la cabeza, o las manos, o un dedo. Ah, pero si eso no son átomos, son fuerzas, vórtices, que en realidad no es lo que parece. Bueno, pero te rompes, ¿sí? Los huesos. Entonces, esto es como sentido común, ¿no? A ver, ¿cómo es que es pero no es? Y sí, pero ojo, acuérdate que la mente manda sobre eso, porque el todo es mente. Esa es la clave. Por eso que un mago, un adepto, puede hacer que ese martillo desaparezca, o que ese martillo se transforme en algo blando, como hacía Uri Geller con las cucharas. Porque él tiene la clave. Él es consciente, intuye, sabe lo que es que la mente manda sobre la materia. Y cuando uno conoce esto, puede dominarlo, pero si no lo conoce, no. Entonces la cuchara o el cuchillo o lo que sea te clava y te atraviesa. Y vos no tenés ningún poder sobre eso. Mientras no tengas el conocimiento hermético para poder obrar sobre ello. Los átomos, a su vez, giran y vibran y forman así las moléculas. Y la agrupación de estas últimas, de las moléculas, componen las grandes masas de materia. Y no será menos materia por el hecho de que cuando avancemos en nuestra investigación sepamos que la fuerza, cuyas unidades son los electrones, no son a su vez más que unidades de manifestación de la mente del todo. Y que como todo lo demás en el universo es puramente mental en su naturaleza, aunque en el plano de la materia tenemos que reconocer sus fenómenos, podemos dominarla, como lo hacen todos los maestros, en menor o mayor grado. ¿Sí? Aunque en el plano de la materia tenemos que reconocer sus fenómenos, o sea, lo que aparece ante nuestros sentidos, podemos dominarla, como hacen los maestros. Se refiere a los iniciados, a los grandes en la historia y hoy que están más o menos ocultos, salvo para algunos, que son los que manejan estas propiedades. Maestros herméticos. Aplicándoles las fuerzas superiores. Cometeríamos así una locura si negáramos la existencia de la materia en ese aspecto relativo. Podemos sí negar su dominio sobre nosotros, está bien, pero no debemos intentar ignorarla en su aspecto relativo, por lo menos mientras vivamos en este plano.
Las leyes de la naturaleza tampoco se hacen menos constantes o efectivas por el hecho de que las conozcamos y sepamos que son simples creaciones mentales. Por ejemplo, la gravedad. La gravedad no es real porque es en la mente, está en la mente del todo. Entonces algo volando. Y bueno, no es así. Dice, obran esas leyes plenamente, las leyes que estudia la física, por ejemplo, la inercia, por ejemplo, sigue obrando. La atracción de los cuerpos. Obran plenamente en todos los planos, el peso, el volumen, ¿sí? Obran plenamente en todos los planos y nos libertamos de las leyes inferiores aplicándoles las superiores. Esa es la clave. Y solo podemos conseguirlo de esta manera. No podés violar una ley. Hay leyes por encima que pueden manejarlas de abajo, pero vos no podés negar esas leyes desde las mismas leyes inferiores. Nadie sino el todo puede escapar a la ley, y esto es debido a que el todo es la ley misma, de la cual todas las demás brotan. ¿Sí? Ahí está el tema del poder de Dios, que es omnipotente. Ahora, es omnipotente, pero él creó leyes. Entonces no las va a violentar, porque su universo es inteligente y es un cosmos, como decían los griegos, un mundo bello y ordenado, donde el orden preside. Y como dicen algunos maestros, es la primera ley del cielo, el orden. Es la primera ley del cielo. Invoco al amado príncipe, que es el conocido como el Señor del orden divino. Esto lo conocemos en metafísica, ¿no? Los que estudiamos metafísica. Hasta el maestro más grande, dice, los más avanzados, acá dice, los más avanzados maestros, perdón, me pasé de una frase, dice, y nos libertamos de las leyes inferiores aplicándoles las superiores y solo podemos conseguirlo de esta manera. Pero no podemos escapar a la ley o elevarnos por encima de ella completamente. Nadie, sino el todo, puede escapar a la ley y esto es debido a que el todo es la ley misma de la cual todas las demás brotan. Los más avanzados maestros pueden adquirir los poderes que se atribuyen generalmente a los dioses. Y existen muchos grados del ser. O sea, cuando antes se hablaba de dioses, en los antiguos, tanto en América como en Grecia, como en cualquier lugar del mundo se hablaba de los dioses, se sabía que había seres con esas capacidades superiores. ¿Qué son estos maestros? ¿Qué pasa? Que como son tan grandes en su momento, como lo fue Hermes, terminan como una leyenda, porque como nadie tiene ese desarrollo, lo consideran como una divinidad. Cuyos poderes trascienden hasta los de los más elevados maestros en un grado inconcebible para los mortales. Dice, existen muchos grados del ser en la gran jerarquía de la vida, cuyos poderes trascienden hasta los de los más elevados maestros en un grado inconcebible para los mortales, pero hasta el maestro más grande y el ser más elevado debe inclinarse ante la ley y son como nada ante los ojos del todo. Así que si hasta esos elevados seres cuyos poderes exceden a los atribuidos por el hombre a sus dioses, están sujetos y sirven a la ley, estamos hablando de seres cósmicos, seres planetarios, solares, obedecen la ley más que ninguno, porque la conocen. Imagina la presunción del mortal de nuestra raza cuando mira las leyes de la naturaleza como irreales, entre comillas, visionarias e ilusorias, porque ha podido alcanzar a ver que esas leyes son de naturaleza mental o simples creaciones del todo. Esas leyes que el todo quiere que rijan no pueden ser desafiadas o transgredidas. Mientras subsiste el universo, subsistirán, porque aquel existe
el universo, en virtud de esas leyes. Se sostienen esas leyes, existe por esas leyes, las que forman la trampa, perdón, la trama, como un entramado o un tejido, o el esqueleto en que el universo se apoya. ¿Sí? El principio hermético del mentalismo que vimos en el video, en los primeros videos y que ya lo estamos desarrollando en todos estos capítulos, a la vez que explica la verdadera naturaleza del universo sobre la base de que todo es mental, no cambia las concepciones científicas del universo, de la vida o de la evolución, ¿se entiende? O sea que todo lo que dice la ciencia, y mientras se compruebe, es real. En realidad la ciencia no hace más que corroborar las enseñanzas herméticas. Cualquiera que estudie ocultismo lo puede ver esto. Obviamente que el ocultismo se ha adelantado mucho a la ciencia, porque si no, no se puede entender cómo sabios de la antigüedad conocían cosas que hoy recién se están descubriendo. Estas últimas enseñan, las enseñanzas herméticas, que la naturaleza del universo es mental, mientras que la ciencia afirma que es material, o, según sus últimas noticias, que es energía en el último análisis. Energía. Las enseñanzas herméticas tampoco están en pugna con el principio básico del filósofo inglés Herbert Spencer, que postuló la existencia de una energía infinita y eterna de la cual proceden todas las cosas. En realidad los hermetistas reconocen en la filosofía de Spencer la más elevada expresión de la obra de las leyes naturales que jamás se promulgara, y creen que Spencer era, bueno, esto es una opinión de tres iniciados, ¿no? Una reencarnación de un antiguo filósofo que vivió en Egipto millares de años y que más tarde vivió como Heráclito, el filósofo griego que viviera en el año 500 a.C. Y consideran su doctrina de la energía infinita y eterna como de acuerdo con las enseñanzas herméticas, siempre con el agregado de que esa energía es la mente del todo. ¿Sí? Es la mente. Esa es la clave. Con esta clave maestra de la filosofía hermética, puede el estudiante de Spencer abrir muchas puertas de las concepciones filosóficas internas del gran filósofo inglés, ¿sí? Con esta clave hermética, cuyas obras, la de Spencer, demuestran los resultados de su preparación en sus encarnaciones anteriores. Sus enseñanzas respecto a la evolución y al ritmo están casi de perfecto acuerdo con la doctrina hermética referente al principio del ritmo. Así pues, el estudiante no necesita dejar a un lado los puntos de vista científicos referentes al universo. Miren qué bueno esto, ¿no? Todo lo que se le pide es que comprenda el principio básico de que el todo es mente. ¿Sí? Todas las leyes, todo existe, toda la física, la química, pero todo es mental. El universo es mental, sostenido firmemente en la mente de ¿quién? Del todo. Y encontrará que los otros 6 principios, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto y generación, concuerdan perfectamente con este conocimiento científico. Y hay un libro que se llama El Kybalión y la ciencia, que podemos hojear más adelante, donde hay una física de una mujer de Córdoba, de la Argentina, que ha hecho un análisis del Kybalión y la ciencia, ha relacionado los 7 principios con el nuevo paradigma de la ciencia en biología, en química, en física y demás ramas. Y ve una correlación muy buena, muy adecuada entre estos principios herméticos y las nuevas formas de la ciencia actual. Dice, sostenido este universo firmemente en la mente del todo,
y encontrará que los otros 6 principios concuerdan perfectamente con este conocimiento científico y servirán para dilucidar plenamente los puntos oscuros. No hay que maravillarse de ello. Si se considera la influencia que el pensamiento hermético ejerciera sobre los filósofos primitivos de Grecia, sobre cuyas doctrinas descansan en gran parte las teorías de la ciencia actual. Entiéndase esto: la filosofía hermética de Egipto, que pasa a Grecia, determina el pensamiento de Pitágoras, Heráclito, Parménides, Anaximandro, Anaxímenes, Anaxágoras, Tales de Mileto, Sócrates, Platón, Aristóteles, Demócrito, Espeusipo y demás filósofos de los tiempos antiguos, de la gloria griega, que hizo la base de toda nuestra cultura. ¿Se entiende? Por eso todo cierra, porque acá ahí está el núcleo y la raíz, en estos filósofos como Platón, que fue a iniciarse en Egipto, como Pitágoras, que fue a iniciarse en Egipto, y sus escuelas, la escuela pitagórica y la neopitagórica, la escuela platónica y la neoplatónica, la escuela de Alejandría en Egipto, fundadora de la teosofía o creadora del concepto y el término teosofía. Muy importante este punto entenderlo para saber de dónde viene todo y por qué hay unidad en las cosas y hay coherencia. Y sobre esa base griega surgió la ciencia de hoy, ya desde esos primeros filósofos o esos científicos como fue Arquímedes o Euclides, ¿sí? La aceptación del primer principio hermético, mentalismo, es la única gran diferencia, y ahí está la clave, entre la ciencia moderna y los estudiantes herméticos. Y la ciencia se va dirigiendo, y ojo que esto lo escribí hace 100 años, y hoy podemos verlo en la física cuántica, se va dirigiendo gradualmente hacia ese punto de que todo es mente. Conforme avanza a través de la oscuridad y va encontrando su camino en el laberinto en que se ha metido en busca de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en la física la observación determina lo observado. Se están haciendo experimentos donde el observador influye en las micropartículas o las partículas subatómicas, por ejemplo sobre fotones. Entonces, si es que existe esa influencia que determina la presencia de alguien que observa y modifica lo que está observando, en la física, no en la psicología, en la física y en la química, como cuando se dice pongo tal música con tal vibración y el agua toma formas, como hizo el Masaru Emoto, el japonés, según si es armónica o no, ¿no? O sea, formas que también el cuerpo, que es de agua, nuestro cuerpo está hecho de agua, adquiere según nuestros pensamientos. O sea que la ciencia ya se va acercando a esta idea. El objeto de esta lección es imprimir en la mente del estudiante el hecho de que el universo y sus leyes y sus fenómenos son tan reales en lo que al hombre concierne como lo serían bajo la hipótesis del materialismo y de la energía. ¿Sí? Estamos un poco con calor aquí. Bueno, vamos a seguir con los orbes que, como ustedes verán, están todo el tiempo en la pantalla.
apareciendo, que son esas cosas blancas. Miren lo que son esos orbes. ¡Oh! ¿Ven eso? No, explíquenme que eso no está acá. Yo no... Discúlpame, pero miren eso, por favor. Hola, hola, hola. Miren eso. Parece como espermatozoide, ¿no? O sea, justamente de correspondencia, ¿no? Como arriba hacia abajo. O sea, así como ocurre en lo más pequeño, ahí está, en la pantalla aparece y bueno, nada, no, acá no hay nada. No hay mosquitos. Bueno, nada. No tiene nada que ver con el video, pero me llama mucho la atención ahora que lo veo. Y que siempre lo veo. Aparecen mis fotos, aparecen como círculos. Mira eso. Son como ovnis. Dios mío. Bueno, yo me imagino que es algo bueno. Porque como que se asocia mucho a la energía, ¿no? Hablando de que todo es mental. Bueno, vamos a seguir. No se distraigan. Dice, con esta diferencia siempre que, según las doctrinas, dice, el universo y sus leyes y sus fenómenos son tan reales en lo que al hombre concierne como lo sería bajo la hipótesis del materialismo y de la energía. Bajo cualquier hipótesis, el universo en su aspecto externo está siempre cambiando y es transitorio y por consiguiente está desprovisto de realidad sustancial. Pero, y nótese el otro polo de la verdad, el absoluto, bajo cualquiera de dichas hipótesis estamos obligados a obrar y a vivir como si esas cosas fugaces fueran reales y sustanciales, o sea, en el punto relativo. Desde el punto de vista absoluto no es real, desde el punto de vista relativo no, esto sí, tenemos que vivir de acuerdo a conocer bien la física, la química, todos los movimientos, todo encaja perfectamente. O sea, no se puede negar eso. Con esta diferencia siempre que según las doctrinas se ignoraba el poder mental como fuerza natural, mientras que ahora vemos que el mentalismo es la mayor fuerza de las fuerzas naturales. Y esta sola diferencia basta, y ahí está el cambio, para revolucionar la vida de aquellos que comprenden el principio y la práctica y leyes resultantes. Por último, dice acá, a ver por dónde vamos. Bueno, falta poco. Por último, una vez que se comprenda la ventaja del mentalismo, se aprende a conocer, emplear y aplicar las leyes resultantes, pero no se caiga en la tentación que, según indica el Kybalión, acecha al medio sabio. ¿Sí? Que lo hace hipnotizarse por la aparente irrealidad de las cosas, siendo su conciencia que camina de un lado para otro como soñando, viviendo en un mundo de ensueños. Viviendo en un mundo de ensueños, ignorando la vida diaria y su trabajo, siendo su final que se destrozará contra las rocas y se disolverá en los elementos, en razón de su locura. Más bien, seguid el ejemplo del sabio que la misma autoridad indica. Úsese la ley con mayúsculas, contra las leyes minúsculas. Lo superior contra lo inferior. Y por el arte de la alquimia, transmutad lo que no es deseable en lo estimable, triunfando en esa forma. De acuerdo con esta doctrina, debe evitarse la media sabiduría, que es locura y que ignora la verdad de que el dominio consiste no en sueños anormales o visiones y fantásticas imaginaciones, sino en emplear las fuerzas superiores contra las inferiores, escapando así a los dolores de los planos inferiores mediante la elevación a los superiores. Eso se va a ver bien en el principio del ritmo, por ejemplo, y en el de polaridad.
¿sí? Dice, el dominio consiste no en sueños anormales, ¿no? Y fantásticas imaginaciones. Y todo esto que lo pone entre comillas, estas frases, ¿sí? Dice, recuérdese siempre que la transmutación, acuérdense que es el arte de la alquimia, la clave de la alquimia, y no la negación presuntuosa, es el arma del maestro. Ah, nada existe, pum, te rompes todo. Ahora, sí existe, pero yo puedo transmutarlo de una cosa, de un grado en otro grado. Ah, eso tiene más color. Dice, las citas antedichas pertenecen al Kybalión. Bueno, el Kybalión es esta obra que está citada permanentemente como una obra hermética atribuida a Hermes Trismegisto, ¿no? Y son muy dignas de tenerlas siempre presentes. No vivimos en un mundo de sueños, sino en un universo que, si bien es relativo, es real, por lo menos en lo que concierne a nuestra vida y obras. Nuestra misión en el universo no es negar su existencia, sino vivir, empleando debidamente sus leyes para ascender de lo inferior a lo superior, viviendo y haciendo lo mejor que podamos dentro de las circunstancias que surgen cada día, y viviendo todo lo posible nuestras más elevadas ideas e ideales. Miren lo que dice. Viviendo y haciendo lo mejor que podamos dentro de las circunstancias que surgen cada día y viviendo todo lo posible nuestras más elevadas ideas e ideales. El verdadero significado de la vida no es conocido por el hombre en este plano, si es que alguien lo conoce. Pero los más sabios, y nuestras propias intuiciones también, nos enseñan que no nos equivocaremos si tratamos de vivir lo mejor posible y realizar la tendencia universal en el mismo sentido, a pesar de las aparentes evidencias en contra. Todos estamos en el camino y esta vía va siempre ascendiendo con frecuentes sitios de reposo. Léase el mensaje del Kybalión y sígase el ejemplo del sabio, evitando el error del medio sabio, quien perece en razón de su locura. Bueno, así tenemos entonces un capítulo más de esta serie de filosofía hermética. Bueno, espero que se haya entendido. Traté de hacer lo posible para aclarar algunos puntos. Creo que está bastante claro el mensaje y que nos sirva, ¿no? para poder tenerlo como base teórica para una práctica que se da en esto que se llama metafísica, que está tan de moda y que tiene tanta difusión hoy. Así que podamos relacionar las religiones, el esoterismo, el ocultismo, la ciencia, la filosofía, todo tiene como un punto de contacto y el Kybalión es una clave de interpretación fundamental.
Espero que también les guste la música. Es un grupo alemán que me encanta, de música electrónica como el estilo de Jean-Michel Jarre. Bueno, están hace décadas haciendo y es muy inspiradora, muy bonita. Y bueno, por lo cual doy gracias también a este grupo por hacer estas cosas que sirven para elevar la conciencia y la vibración también, tal como los principios que estudiamos del Kybalión. Y el próximo video va a ser Filosofía Hermética 7, o explicando el Kybalión, el punto número 7. Ahí vamos a ver, ¿no? Algo importante, que es el todo en todo, ¿sí? Dice, si bien es cierto que todo está en el todo, no lo es menos que el todo está en todas las cosas. No es un trabalengua, ahora lo explico. Dice, el que comprende esto, dice, si bien es cierto que todo está en el todo, como, ¿no?, la mente divina, no lo es menos que el todo está, o sea, todo está en el todo, que es ese absoluto que lo piensa el universo, no hay nada que salga de esa mente, pero también es cierto que esa mente está presente, toda en todo. Esa idea de que Dios está en todas partes. Hay un cuento que se llama El Aleph, de Borges. En ese cuento está inspirado en los conocimientos de Cábala que tenía Borges. Acuérdense que Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo. En un punto de una habitación, ahí debajo de una escalera, está el universo y los universos posibles, pasados, presentes y futuros, en un solo punto. Y esto es muy fuerte. Cada parte del Kybalión es muy fuerte, pero esta es una de las partes que impacta, porque nos hace pensar que todo es posible, porque quiere decir que en nosotros está el todo presente, todo en nosotros, en cada célula, en cada átomo, en cada molécula. Eso, la física está llegando a entender parte de eso. Los libros de Deepak Chopra les recomiendo, que hablan mucho de esto. Y bueno, con esta música de este grupo, que me gusta mucho, The Tangerine Dream, vamos a despedirnos. Lo de los orbes que aparecieron, algunos se quedó pensando, no sé lo que es. Aparece en mis videos y en mis fotos. Puede ser como una forma de evidencia de algo sutil, porque ahora está pasando. Algunos dicen que son botas de polvo. Ustedes miren bien el video, o no sé, o lo mismo pasa con los ovnis, que dicen que son meteoritos. O sea, la forma en que se mueven determinadas cosas, y esto es muy parecido, no puede responder a la forma de un insecto, o de porque tienen una velocidad y un recorrido que es extraño, que no se ve a simple vista. Yo no lo veo acá, lo veo en la cámara, como si ante la cámara apareciera esos puntos de luz. Así que bueno, una incógnita a la cual no tengo respuesta. Tengo un video en mi canal que dice Orbes, donde también se ve bastante. Un día que prendí la cámara, generalmente prendo la cámara y aparecieron billones, todo, pero no lo pude filmar porque apareció todo eso y yo no había puesto la grabadora, o sea, solamente estaba regulando la cámara para ver cómo enfocarla, y se llenó todo de esas cosas blancas, de esos puntitos, como nunca había visto, y después cuando prendo la cámara seguían habiendo, pero es como que se empezaron a disipar, parecido como si abrieras una cueva con murciélagos que salen todos volando. Bueno, fue así, como que de pronto estaba lleno y de pronto se empezaron a quedar menos, y ahí en la cámara aparecen, en ese video que se llama Orbes, van a encontrar algunos todavía que están quedando sobrevolando, pero no la cantidad que yo vi, y eso para mí no tiene explicación. ¿Qué son? ¿Fotones?
pero ¿por qué se mueven de forma tan arbitraria? Porque no responden a una lógica, no es según cómo pongo la cámara, aparece volando y atraviesa así y se queda, es una cosa que vos decís, como un ovni. Son objetos voladores no identificados. Qué buena música, me encanta. Bueno, gente, voy despidiendo y próximo video, el 7. Vamos a ver cómo es que todo está en todo y todo está en el todo. Cómo es que esa cosa tremenda de que Dios está en todas partes. ¿Qué significa eso? ¿Qué importancia tiene? Y así vamos a ir explicando todo el que valió. Espero que les haya gustado y me despido muy contento de hacer esto, de compartir esto con ustedes.